Al margen de los temas cruciales en la mañana de hoy, los apagones, en fin, el gran titular del diario VEA, el diario oficialista, nos dice que nos perdió el diario VEA. No, aquí no está el diario VEA, aquí está el diario VEA. Más de 1,000 equipos parroquiales del PSUV se suman a la batalla electoral. Entendemos, pues hay una batalla electoral por delante, pero tal batalla tiene algunos detalles. Por ejemplo, primera página del diario El Universal hoy. La Mesa de la Unidad Democrática exigió al Consejo Nacional Electoral definir el cronograma electoral del año 2012, tarea que está pendiente. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Alianza de la Oposición, señaló que los rectores no han debatido el calendario para los procesos electorales previstos para el año próximo. Hemos insistido en la necesidad que tiene el país de despejar la incertidumbre, dijo Aveledo al concluir la reunión en la cual participaron los dirigentes de las organizaciones que integran la instancia unitaria. Solicitaron también apoyo para realizar las primarias y reclamaron la publicación de datos de las parlamentarias. Varios temas pendientes, pues, antes de entrar en esa batalla electoral, según la definen los sectores oficialistas. Sobre esas tareas pendientes que tiene el Consejo Nacional Electoral con la colectividad y el país, vamos a hacer nuestro foro en la mañana de hoy, y para ello hemos invitado al rector principal del CNE, Vicente Díaz, acá al programa. Vicente, bienvenido en la mañana de hoy al estudio. Saludos, César, muchas gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos están escuchando también. Por supuesto, están invitados, como es costumbre, a formar parte de esta conversación. Nuestros teléfonos acá en el estudio en Caracas, 209-72-263-1090, el Twitter @cmrondón y el email cmr@exitosfm.com. ¿Cuántas tareas tiene pendientes todavía el Consejo Nacional Electoral? Y lo más importante, ¿por qué no las ha cumplido, Vicente? Bueno, mira, César, tareas pendientes, el Consejo Nacional Electoral tiene infinidad, pero no tiene pendiente ninguna con la elección del año que viene. Tiene pendientes temas como la reestructuración del poder electoral que se va a terminar de ejecutar ahora en mayo, la municipalización, el cambio de sede, el desarrollo del registro civil y una infinidad de tareas que son parte del desarrollo de un poder que es nuevo en el marco constitucional venezolano. Sin embargo, entiendo tu pregunta, que está vinculada efectivamente con el tema netamente electoral y propiamente con las elecciones del año que viene. Las elecciones del año que viene no han sido convocadas. ¿Qué significa convocado? Convocado significa un acto legal y oficial donde los rectores del Consejo Nacional Electoral deciden cuándo es la elección, la fecha, y se publica un cronograma. A partir de ese momento empiezan a correr unos lapsos que son de obligatorio cumplimiento porque están estipulados en la ley. Por ejemplo, desde el momento en que nosotros anunciamos la fecha formalmente al país a través de una convocatoria oficial, a partir de ese momento corren, por ejemplo, 30 días para cerrar el registro electoral. Es decir, si el CNE convocara a esa elección hoy, que estamos en mayo, 12 de mayo, 11 de mayo del 2011, convocáramos a esa elección, nosotros deberíamos cerrar el registro electoral dentro de un mes, en junio. Cosa que es absolutamente impertinente porque dejaríamos por fuera a decenas de miles de muchachos que van a cumplir 18 años, entre ahora y el año que viene, cuando deberían ser esas elecciones. De manera que el CNE no puede legalmente convocar a una elección, ni puede legalmente publicar un cronograma. Lo que sí debe hacer el Consejo Nacional Electoral, y a eso me refiero con tareas, a partir del momento que publicamos el cronograma, entonces empieza un conjunto de tareas que están estipuladas en el cronograma, que se publica y que tienen todas las fuerzas políticas. Ahí, a partir de ese momento, si nosotros dejamos de cumplir con alguna tarea, tendríamos tareas pendientes, tareas que están estipuladas por el cronograma, y tendríamos tareas que, si no las cumplimos, están pendientes, y tareas por hacer de acuerdo a ese cronograma. Pero ese no es el caso hoy en día, porque nosotros no hemos publicado cronograma y no podemos publicar un cronograma en este momento. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral y qué debe hacer? Estamos frente a una situación extraña,
por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la situación extraña? Bueno, que el año anterior de las elecciones no está establecida la fecha de cuándo van a ser esas elecciones. Y eso, obviamente, que genera un nivel de incertidumbre tremendo entre los actores políticos del país y entre los electores del país. Creo que muy pocos países del mundo están tan cerca de su proceso electoral sin saber el día en que van a hacer sus elecciones. Y eso obedece a que el marco legal venezolano no establece cuándo son esas elecciones. No hay ninguna ley que diga cuándo son esas elecciones. Lo que establece la Constitución es que el nuevo presidente tomará el poder, empezará el ejercicio de su cargo el 10 de febrero del año siguiente al proceso electoral, que es el año 2012, porque es el periodo del presidente actual, Hugo Chávez, se vence en el año 2012. El año que viene hay que hacer las elecciones para que el nuevo presidente tome posesión en febrero del año siguiente. Pero no dice cuándo del año que viene. Y eso lo debería establecer la legislación. La Asamblea Nacional, la anterior Asamblea Nacional, los anteriores parlamentarios, aprobaron una ley de procesos electorales que sustituyó la ley del sufragio, una ley muy mala, por cierto, que establece barbaridades como la posibilidad de disminuir la representación proporcional, que establece cosas como, por ejemplo, que los venezolanos en el exterior son venezolanos de segunda comparados con los venezolanos que viven en Venezuela, porque los venezolanos en Venezuela para votar solamente requieren tener su cédula de identidad mayor de 18 años, y esa ley establece, por ejemplo, que para votar en el exterior se requiere la cédula de identidad, pero también estar legalmente residenciado en el país donde esa persona esté viviendo, de manera que le establece un requisito adicional. Y así te podría enumerar un conjunto de problemas que tiene esa ley que yo denuncié en su momento. Pero esa ley debería establecer cuándo son las elecciones, y sin embargo no lo estableció. De manera que efectivamente hay un vacío legal en este terreno. Ese vacío legal debe ser llenado por el Consejo estableciendo la fecha de las elecciones. Las elecciones presidenciales en Venezuela siempre han sido en diciembre del año anterior al inicio del nuevo periodo constitucional. Siempre han sido en diciembre. No existe ninguna razón técnica, operativa, que haga que esas elecciones tengan que ser diferentes el año que viene. Cualquier decisión que se tome de poner esa elección en un momento diferente a diciembre del año que viene es una decisión de naturaleza política y no técnica ni operativa. De manera que, entendiendo que no hay ninguna razón para que esas elecciones sean un momento diferente a diciembre, la tradición electoral indica que deben ser en diciembre. Y el Consejo, los rectores, yo junto con las 4 rectoras que conformamos el Consejo Nacional Electoral, tenemos una responsabilidad frente al país. Y esa responsabilidad pasa, César, y termino con esto, por anunciar la fecha de las elecciones sin convocar y sin fijar un cronograma. Pero tenemos la posibilidad legal y la competencia de decir cuándo son las elecciones sin una convocatoria oficial, que es lo que le sale y lo que deberíamos hacer. Sí, es que quería detenerme en eso, ¿no? Estamos abordando el tema electoral hoy con el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz. Quería detenerme en esto, Vicente, porque dijiste en un momento que el CNE legalmente no puede convocar, ¿verdad? ¿Legalmente quién convoca? No, legalmente le convoca el Consejo. Lo que pasa es que no puede convocar ahora porque significaría iniciar un conjunto de lapsos. Pero sí hay que establecer una fecha, porque sí, claro, hay un mandato constitucional que los obliga a ustedes a poder proclamar un presidente que ha de asumir el 10 de febrero del 2013, ¿cierto? Así es. Entonces, hay que decidir una fecha. Esa fecha vale no solo para los lapsos que ustedes deben cumplir, sino para toda la vida del país. Este es un país que, como entendemos, y sobre todo para este próximo proceso, uno sospecha, habrá de convulsionar por completo la rutina venezolana, la rutina de todos los venezolanos. Entonces, ¿en qué momento deben ustedes decir, sí, habrá elecciones el día tal del mes de diciembre, o habrá elecciones el día tal del mes de junio? Hace, creo que un mes y quizá unas semanas, te pregunté, acá ante los micrófonos, ¿qué tal una elección en junio? Y tú diste una respuesta muy interesante, dijiste, es posible pero improbable. ¿Podrías ahondar en ello? ¿Por qué ustedes
no pueden designar, o lo correcto sería no designar ninguna fecha distinta, por ejemplo, a lo que la tradición dice, que es diciembre. Sí. Fíjate, César, quiero distinguir dos cosas. Quiero distinguir lo que es la convocatoria oficial, que nosotros no la podemos hacer todavía, sino que tenemos que hacerla el año que viene, que es la convocatoria oficial a la elección, y otra cosa es anunciarle al país la fecha de la elección. ¿Qué es lo que quiere el país? Son cosas diferentes. Sí. Yo sé qué es lo que quiere el país, yo sé qué es lo que quiere el país. Y el CNE no tiene ninguna obligación legal de hacerlo ahora, pero sí tiene una obligación moral, y tiene una obligación ética, y tiene una obligación de decencia política, que es darle al país claridad en cuándo va a ser la fecha de las elecciones. Porque eso es como ir a un combate de boxeo para los actores políticos. Ir a un combate de boxeo, decirle a los contendientes, ejercítense, practiquen, hagan su calentamiento y su calistenia necesaria para ir al combate de boxeo, pero ese combate de boxeo puede ser mañana o puede ser dentro de 18 meses. Y el boxeador puede estar... O sobreentrenado. O sobreentrenado. O subentrenado. Exactamente. Entonces, de manera que para esos boxeadores que van a entrar en combate, es indispensable el anuncio de la fecha. De manera que el Consejo, si bien no tiene la obligación legal en este momento de anunciar la fecha, sí es verdad que sí tiene la obligación moral, la obligación ética, la obligación política y la obligación de decencia ciudadana de anunciar esa fecha al país en las próximas semanas. De manera que sí, es una obligación que el CNE tiene que cumplir. Ahora, este vacío legal permite hacer cosas como la siguiente, que son cosas a las cuales yo llamo la atención. Podría presentarse el caso, ojalá que no suceda, y estoy seguro que por el nivel de responsabilidad que tenemos que tener los rectores que conformamos el Consejo Nacional Electoral, no debe suceder, no debería suceder. Podrían pasar cosas que llegan al absurdo siguiente, y es que el Consejo no dijera nada de fecha, agarrándose de la poca o la no exigencia legal de un compromiso de convocatoria todavía, y podría no pronunciarse sobre fecha hasta diciembre del año que viene, o hasta diciembre o enero. Es que tengo aquí una pregunta a ese respecto, magnífica, porque la plantea ya, a ver, Agustín Botana. Se podría convocar la elección de diciembre en noviembre del año que viene. Se podría convocar la elección de diciembre. Del diciembre del 2012. Pero en noviembre. De este año. No, del mismo año que viene. No se puede porque hay unos lapsos. Claro, la pregunta es llevar ya al extremo. Sí, al sí, que absurdo, es el extremo de la caricatura, del absurdo. Sí. Pero lo que sí es cierto, y tiene razón el ciudadano que estaba haciendo la pregunta. Agustín Botana. Ajá, Agustín, que efectivamente, insisto, puede presentarse el absurdo de que el Consejo no fije la fecha, sino en el momento de la convocatoria. Y eso podría ser en enero del año que viene, en febrero del año que viene, en marzo del año que viene. Estoy seguro que no va a pasar porque el Consejo tiene que entender, y tenemos que entender nosotros los rectores, nuestra responsabilidad con el país. Pero el vacío legal permite cosas como esa. Y entonces, por ejemplo, hay unas primarias de la oposición en febrero y el Consejo podría convocar a esa elección, anunciarla en enero y convocarla para julio. Podrían pasar cosas como esa. Razón por la cual yo creo que es muy importante, y entiendo la razón del programa de hoy, es despejar esa incertidumbre, para que los actores políticos vayan al ruedo político en claridad de las reglas del juego. Porque este tema de las reglas del juego, César, es la garantía principal de una elección. Hoy por hoy la observación internacional en el mundo entero, más preocupada que una posible alteración de votos el día de la elección, los protocolos de observación internacional en el mundo entero están apuntando a las reglas del juego. Porque a lo mejor el día de la votación no hay ninguna alteración del resultado. Pero se llega al momento de la elección con unas reglas del juego que fueron diseñadas de una manera tal que impiden un juego equilibrado e igualitario entre los participantes. Y una regla fundamental del juego es precisamente saber cuándo va a ser el juego. Entonces, por eso es muy importante el establecimiento de la fecha. Sin embargo, yo quiero hacer una acotación sobre el particular.
Obviamente que vamos a trabajar dentro del Consejo para que se anuncie la fecha lo más pronto posible. Hay los equipos técnicos trabajando en las opciones y escenarios de fechas para presentárselos a la Junta. Cuando la Junta lo tenga, se lo va a presentar al Consejo. Pero yo quiero hacer una acotación sobre el particular. Durante muchos años, yo diría que hasta el año 2005, la actividad política de los venezolanos estuvo concentrada en el Consejo Nacional Electoral, por las famosas garantías, ¿no? Que si las máquinas cambiaban los votos, que si el cactahuella, y una discusión enorme alrededor de las garantías electorales. Y entonces la mayor parte de la actividad política se hacía con declaraciones desde el Consejo Nacional Electoral. Yo invito a los actores políticos a que si van a debatan sobre las cosas fundamentales para la vida política del país y para la vida social del país. El tema de la seguridad personal, el tema de la vivienda, el tema del costo de la vida, el tema de la electricidad, el tema de las cosas fundamentales que tienen que ver con la calidad de vida del venezolano. Porque podría suceder que el no dar la fecha temprano contribuyera a que el debate se centrara en el tema de la fecha, y entonces estemos 5 meses discutiendo sobre el tema de la fecha, y todos los programas de opinión sobre el tema de la fecha, y todas las declaraciones sobre el tema de la fecha, cuando hay los problemas fundamentales de la vida nacional pasando alrededor tuyo, claro, y tú concentrado en el tema de la fecha. Entonces hay que cuidarse de ese tipo de postergaciones adrede, de anuncios, que pueden terminar tratando de que la concentración del discurso político sea alrededor del tema de la fecha. Hay muchos temas, sobre todo ahora que hablas de todo este problema de infraestructura, lo dejo solo como un comentario al margen, pero con estos apagones, que todo parece indicar que se van a agravar en el tiempo, van a complicar alguna jornada electoral, ¿no? De manera especial. Pero no entremos en ese detalle ahorita. Sí, pero sí me gustaría que, de todas maneras, que entramos un poquito en el tema técnico. Que muy creo bien, que vale la sí, pena. pero es que tengo muchas preguntas y muchísimos comentarios. Lorenzo Rubín, ¿por qué el CNE permite los abusos del presidente cuando hace cadenas para fines electorales fuera de tiempo? En la misma tónica, Paola de Alemán, es decir, ¿qué va a hacer el CNE con la campaña de Chávez que ya comenzó? Para eso tampoco hay respuesta. Y cierro ese trío de preguntas con esta que formula Marcos Martínez, ya muy puntual. ¿Por qué dice usted que Chávez está violando la ley electoral? Bueno, mira, la respuesta a todas esas preguntas tiene que ver con la pregunta que hace el último señor, Marcos, creo que se llama. Marcos Martínez, sí. Que hace Marcos Martínez. Y es precisamente eso. Efectivamente, el CNE tiene la competencia de impedir el ventajismo electoral. Y tiene la competencia de impedir que pasen cosas como que se utilicen las cadenas del presidente de la República para promover candidatos, para promover su candidatura, para denigrar de la candidatura de sus adversarios. Y eso se está haciendo sistemáticamente. Yo he presentado 5 recursos en contra del presidente de la República dentro del Consejo para que se le apliquen sanciones al presidente y se le llame a botón y se le ponga un correctivo a esta situación, porque es competencia del Consejo Nacional Electoral. También es competencia de otros órganos del Estado, porque ahí tienen que ver también el uso de recursos públicos, que no es competencia del Consejo. Pero sí es competencia del Consejo de garantizar la equidad electoral. Y sin embargo, esos recursos no han prosperado ninguno. De hecho, estoy metiendo otro que va a ser, tiene que ser evaluado en el Consejo de mañana, donde ya sería el sexto. Sería el sexto. Y en todas las oportunidades, en ninguna había una votación entre los rectores y lamentablemente la mayoría del cuerpo no ha acompañado este tipo de investigaciones, a pesar de que han sido presentadas con pruebas contundentes. De hecho, en la última oportunidad me reclamaron de que yo le presenté en videos al país todas las pruebas de lo que iba a presentar al Consejo. Yo le decía, bueno, pero es que si se los presento aquí, igual no pasa nada. Entonces yo quiero que el país sepa qué es lo que estoy presentando. Bueno, porque a lo mejor es que me estoy volviendo loco y estoy viendo yo cosas en televisión que no están pasando. Entonces, bueno, vamos a presentárselo al país con los televisores encendidos y que vean lo que estoy presentando. ¿Y qué dicen tus 4 compañeras? Bueno, lo que ha terminado pasando hasta ahora es que han desestimado el tema y no votan a favor. Y eso impide que se le haga una investigación al presidente de la República. Que mi objetivo no es investigar al presidente de la República per se. Lo que me interesa es que compiten los ciudadanos en igualdad de condiciones. Ya de por sí, lo ideal sería
que el presidente de la República estuviese regulado, como pasa en otros países, por una ley especial que regule los funcionarios que van a reelección. Hay otros países donde hay unas leyes especiales para cuando un funcionario va a reelección se le aplican unas condiciones. Y eso no ha sido posible en Venezuela. De manera que yo invito a todos a que estemos pendientes de estos temas, porque efectivamente no se trata de lo que pase el día de la elección exactamente, sino cómo llegamos al día de la elección, con qué reglas llegamos y en qué condiciones de igualdad llegamos al día de la elección. Y parte de eso tiene que ver con la responsabilidad del Consejo para garantizar que haya equilibrio en las campañas. Probablemente pudiésemos tener un Consejo Nacional Electoral diferente y mejor. Probablemente podría suceder. ¿Por qué lo dice? Bueno, porque este Consejo Nacional Electoral es el resultado de una correlación de fuerza de un parlamento que lo eligió, donde estaba representada solamente una fuerza política. Recordemos que la ley de poder electoral establece que se requiere mayoría absoluta para elegirlo, pero la mayoría absoluta estaba representada por el partido de gobierno. ¿Y cuándo se nombraría ese nuevo Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral le corresponde en mayo del 2013. Para que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral con unas características diferentes, tiene que haber primero una elección que garantice que ese parlamento tenga una correlación de fuerzas diferente. Hoy, por ejemplo, hoy en día, como está el parlamento estructurado hoy en día, hoy tendrían que ponerse de acuerdo las fuerzas políticas, porque nadie por sí solo tiene suficiente representación parlamentaria para decidir cuáles son las autoridades del poder electoral. De manera que hoy hay una realidad parlamentaria diferente. De manera que ese nuevo Consejo Electoral va a tener unas condiciones diferentes. Pero vamos a una elección con este Consejo Nacional Electoral al que yo pertenezco. Vamos a una elección con y para tranquilidad del país es bueno saber lo siguiente. Hasta que nosotros asumimos la conducción de la actividad electoral en Venezuela en mayo del 2006, todas las elecciones anteriores a esa, todas y absolutamente todas, las había ganado el gobierno. Todas. A partir de mayo del 2006 han habido 5 elecciones, las cuales 2 las ha ganado el gobierno, 2 las ha ganado la oposición y una terminó empatada, para llamarlo de alguna manera. De manera que, por ejemplo, la reforma de la Constitución, la propuesta de reforma, la ganó la oposición cuando derrotó la propuesta del gobierno. Las elecciones parlamentarias, estas últimas, los factores que adversan al gobierno sacaron el 52% de los votos. Es decir, voto a voto las ganó la oposición. Que no se tradujo eso en mayoría parlamentaria, es cierto, pero eso no tiene nada que ver con la expresión de la voluntad popular. Con el conteo del voto. Sino tiene que ver con la manipulación que se hizo en la ley electoral para garantizar que las circunscripciones fuesen diseñadas de una manera tal que permitieran tener la mayoría a quien no ganara la elección. Fíjate tú, has llegado a un punto crucial, ¿no? Y es la confianza que puede tener el ciudadano común en el Consejo Nacional Electoral. El señor Iván Rojas dice: no se debe dudar del Consejo Nacional Electoral. Eso fomenta la abstención. Si todos sabemos por quién votamos, no hay posibilidad de fraude, dice este señor. Y Carla Viana sencillamente te hace un pedido muy directo. Rector, de un mensaje a quienes aún no confían en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, el mensaje que les puedo dar a las personas que nos están escuchando es el que les acabo de decir y de repetirlo. Con este Consejo Nacional Electoral, algunos pensarán que es un consejo óptimo, otros pensarán que no es, unos pensarán que es equilibrado, otros pensarán que no es, unos pensarán que es independiente, otros pensarán que está parcializado, no importa. Pero hay hechos, y los hechos es que con este Consejo Nacional Electoral se ha ido a 5 elecciones, las cuales 2 ha ganado el gobierno, 2 ha ganado la oposición y una quedó empatada, que es la elección de gobernadores y alcaldes, donde la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías las ganó el gobierno, pero las gobernaciones y alcaldías más importantes de Venezuela las ganó la oposición. Sin embargo, también puedo decir lo siguiente, y es que dentro de las cosas que se van a desarrollar dentro del Consejo, se van a desarrollar algunas acciones que van a seguir poniendo a prueba la voluntad de los venezolanos y la confianza de los venezolanos en el sistema electoral. ¿Cuáles? Por ejemplo, durante muchísimo tiempo se utilizó el mecanismo de la cactahuella como un mecanismo para asustar a los venezolanos, ¿no? Entonces, muchos funcionarios públicos inescrupulosos, indecentes, delincuentes electorales,
que es la forma como hay que calificarlos, amenazaban a sus subordinados diciéndoles que iban a saber por quién votaban con el cuento de las cactahuellas, ¿no? Que supuestamente que con la cactahuella sabían por quién votaban y que por esa razón entonces tenían que votar de una determinada manera, porque si no, entonces los iban a tener consecuencias. Eso ha sido desmontado sistemáticamente. No ha habido ni un solo caso en Venezuela en el cual una persona haya tenido consecuencias por haber votado de una determinada manera. De manera que ese fantasma fue derrotado y es imposible saber por quién vota la gente. Sin embargo, el Consejo está a punto de tomar la decisión, y es bueno que se sepa, que hay una propuesta de la Junta Nacional Electoral que se va a someter a discusión del Consejo el día de mañana, a la que yo me voy a oponer, por cierto, que es extender el uso de la cactahuella a todo el país, a todas las mesas electorales. Recordemos que siempre han funcionado en 8 estados, se va a extender a los 24, pero no solamente eso, sino ponerlas en las mesas y no en la parte de afuera del centro, sino ponerlas en las mesas para activar la máquina de votación con el cactahuella. El objetivo de eso técnicamente es garantizar que haya un solo elector, un solo voto. O sea, porque por cada elector hay un voto. Pero eso lo van a utilizar los inescrupulosos de siempre, los sinvergüenzas de siempre, los delincuentes de siempre, para reactivar el fantasma del secreto del voto. Entonces, van a venir las campañas de rumores, de mensajitos de texto, de Twitter, de distinta naturaleza, que van a darle la razón a los funcionarios estos inescrupulosos y meterle miedo a la población diciéndoles que van a saber por quién votan. De todas maneras, tú están dijiste... construyendo un Frankenstein. Yo me voy a oponer a esa decisión, entre otras cosas porque este país tiene demasiadas necesidades, César Miguel, de vivienda, de electricidad, de agua, para hacer una inversión multimillonaria en decenas de miles de máquinas de cactahuellas y de lactos para ese propósito, que son innecesarias y no habrá un gasto tremendamente oneroso para el Estado Nacional. Y no habrá, además de esa intención perversa, algún tipo de corrupción velada en una compra millonaria como lo acabas de definir. Yo no creo que haya un tema de eso, porque eso va a procesos de licitación, y las últimas computadoras que ha comprado el Consejo se las ha comprado a las empresas del Estado que las fabrican, de manera que una compra de una institución del Estado a otra institución del Estado, de manera que yo no creo que el tema apunte hacia cosas de esa naturaleza. Y de todas maneras, eso va usualmente a procesos de licitación, y adicionalmente a eso hay mecanismos de control. Yo me voy a oponer a esa decisión, más allá del tema de eso que me estás planteando, que no es el caso. Me voy a poner porque yo no creo que los venezolanos merezcan gastar sus impuestos y gastar su dinero y el dinero del petróleo que tanto necesitamos todos en un desembolso multimillonario de esta naturaleza, cuando hay necesidades tan importantes para el país que no están cubiertas. Vicente, nos estamos acercando ya al final del programa. Brevemente me habías dicho que querías hacer una acotación sobre el tema técnico en estos tiempos de apagones. Sí, era esto. Bueno, que esa infraestructura también es más demandante desde el punto de vista eléctrico. Entonces vamos a hacernos cada vez más dependientes de un sistema eléctrico que presenta obvias fallas. Sí. Muchas preguntas sobre el tema de varias elecciones que están pendientes, concejales, en fin. Lamentablemente vamos a tener que dejarlo por fuera, porque quiero cerrar acá con lo siguiente, ya para concluir, porque muchas preguntas vienen en este tono. Dice, a ver, te lo plantea acá el señor Antonio Ramírez. Señor Díaz, su protesta será en vano, pues Chávez no le hace caso al CNE. Es el CNE el que le hace caso a Chávez. La señora Laura Rodríguez dice, las elecciones presidenciales serán cuando Chávez no se sienta perdido. Él le dará órdenes al Consejo Nacional Electoral al respecto. ¿Tú qué opinas? Bueno, fíjate, yo creo que ahí hay una estrategia clara de parte del presidente de la República de burlarse del Consejo Nacional Electoral. Y creo que esa estrategia tiene que ver con el hecho de que el presidente sabe perfectamente cuáles cosas no puede hacer como funcionario público, cuáles cosas no tiene permitido como funcionario público, y sin embargo las hace reiteradamente, sabiendo que el Consejo no tiene la voluntad
de sancionarlo. Y eso lo hace, entre otras cosas, me parece a mí que la intención es que precisamente la reacción emocional de la gente sea decir, estás viendo, ese Consejo Nacional Electoral sigue las órdenes de Chávez, es incapaz de sancionarlo, razón por la cual no podemos confiar en ese Consejo Nacional Electoral porque está parcializado, razón por la cual no debemos ir a votar porque nos van a robar el voto. Entonces creo que es una fórmula de algunos sectores políticos de estimular la abstención de quienes adversan al presidente de la República. Vicente, te agradezco inmensamente que hayas venido en la mañana de hoy acá al programa.